Machado, desprovista de la pasión del deseo de lo que quisiera que ocurra, sino hablando de las perspectivas más ancladas en la realidad, ¿cuál es el escenario más probable en Venezuela ahora si nadie hace nada? Muchas gracias, Omar. Una gran oportunidad, te lo agradezco. En primer lugar, yo no puedo hablar de Venezuela desprovista de mis emociones, de mis sentimientos, pero también de mi conocimiento, de las razones por las cuales planteo el destino de nuestro país, lo que hay que hacer para lograr ese destino de libertad. Tú dices, si no se hace nada, bueno, si no hacemos nada, Venezuela termina de diluirse, de desaparecer como nación. Hoy nuestro país es un Estado fallido, es un país ocupado por fuerzas del crimen internacional, desde la guerrilla colombiana, los carteles del narcotráfico, los grupos terroristas islámicos, todas las redes del crimen y el contrabando, oro, diamantes, otros minerales, combustible y hasta personas. Y obviamente digamos, el soporte cada vez más explícito de actores de la geopolítica mundial, desde Cuba, Rusia, Irán, Turquía y China. Entonces, en Venezuela se ha construido, digamos, un enclave de un conglomerado criminal que, ocupando nuestro territorio y utilizando nuestros recursos, busca expandirse. Si no pasa nada, es decir, si Occidente no reacciona para apuntalar y apoyar la lucha de los venezolanos, este modelo se va a expandir. Y yo veo la posibilidad trágica de que caiga en redes similares Colombia y que la desestabilización de las democracias del hemisferio se expanda hasta México, hasta Argentina, pasando por Brasil, Bolivia, etc. Es un escenario terrible que afecta directamente la seguridad hemisférica y la seguridad, hay que decirlo, del propio Estados Unidos. Además, no te puedo hablar en términos de probabilidades, en términos de lo que no podemos permitir que ocurra, Omar. O sea, ese destino es inadmisible. En una conversación reciente comentaba María Corina Machado que Venezuela está paradójicamente presentando una oportunidad histórica para un cambio positivo. Pero viendo el vaso desde el otro punto de vista, también hay evidencias de que el chavismo se ha consolidado en los últimos meses y años a través de expedientes, digamos, de mayor autoritarismo, más presencia, más control social, especialmente aprovechando la pandemia del coronavirus, más represión y sobre todo doblegando más a las personas mediante dádivas económicas a la vez que se profundiza la grave crisis del país. Entonces, ¿cómo separar estos dos escenarios tan divergentes y diferenciar el anhelo o el deseo de una dirigente política de las evidencias concretas? Y bueno, después veremos cómo manejar este escenario. Bueno, en primer lugar, yo permito diferir de un término. Yo jamás diría que el chavismo se ha consolidado. El chavismo obviamente está a la ofensiva y desde luego los regímenes totalitarios utilizan fenómenos emergentes como la pandemia para hacer eso que tú dices, afianzar un control social, arremeter contra los médicos, contra la sociedad en general y tratar de bloquear y cerrar la dinámica de cada país para que sus gobiernos y sus sociedades se enfoquen en sus propias dinámicas locales, poniendo a un lado lo que evidentemente es una operación continental, no solo del Foro de Sao Paulo, del Grupo de Lima, sino de estas fuerzas criminales que están en conjunto, a las cuales antes hacía referencia. Entonces, ellos sí están avanzando, y si no, nada más veamos lo que está ocurriendo mientras hablamos en Bolivia, en Colombia, en Brasil, en Ecuador. Entonces, yo sí creo que este es un momento en el cual está a la ofensiva, pero las fuerzas democráticas hemos entendido, y yo creo que nuestros aliados están muy claros, de lo que está pasando en Venezuela. No es solamente un tema de, digamos, una violación masiva y sistemática de los derechos humanos, un genocidio en proceso, sino es una amenaza, un peligro real a la seguridad, incluso de los Estados Unidos. Omar, y esto no es poca cosa. Veamos los reportes, los estudios que aparecen en centros de estudios, tanques de estudio de los Estados Unidos y de pensamiento, y de reportes que aparecen de la agencia de los Estados Unidos calificando este régimen como lo que es,
un sistema criminal y un Estado fallido. Entonces, esto obviamente obliga, compromete a estos países a reaccionar, en el caso de los Estados Unidos, en una política bipartisana que no tiene que ver exclusivamente con, digamos, los intereses o el estilo de un determinado partido o gobierno. Entonces, yo Eso no significa que estoy de aunque acuerdo. Una sí, cosa, yo no estoy de acuerdo en afirmar que el régimen bolivariano chavista se afianza. Creo que tienen profundas fracturas a lo interno y creo que los eventos que están ocurriendo en la justicia internacional, en la policía internacional, en el despliegue de una operación antinarcóticos como nunca antes se había visto en el Caribe, son demostraciones de que esta amenaza creíble se conforma y el régimen lo entiende. una de las críticas que se ha hecho a los dirigentes políticos venezolanos, y es muy duro hacer este tipo de críticas para personas como ustedes que han estado arriesgando la vida, la libertad, la seguridad, la integridad física en las calles, es que han depositado demasiada fuerza o demasiadas esperanzas en la presión internacional, dejando de lado la organización interna masiva, digamos, incorporando en un solo frente a más gremios, más personas y tratando de motivar. De hecho, en los últimos meses, la gente se pregunta dónde están los dirigentes políticos fundamentales, qué están haciendo y cómo están articulándose para enfrentar al chavismo. En este contexto es que se preguntan, o sea, quién está ganando la partida. Entiendo también que, y esto sería otra pregunta, que la hegemonía comunicacional que ejerce el gobierno dificulta para ustedes llevar estos mensajes. ¿Cómo luchar entonces contra la desesperanza, contra la inacción, contra la derrota que parece haber contagiado y contaminado a toda Venezuela más que el propio coronavirus? Bueno, yo creo que con relación a tu primer planteamiento, eso es injusto, no hacia los dirigentes políticos, eso es injusto hacia la sociedad, hacia la gente. Aquí los venezolanos hemos estado luchando prácticamente solo durante 20 años, Omar. Aquí se ha dejado en la calle vida, ilusión, patrimonio, familia, enfrentando la represión más brutal de unos criminales que ante los ojos del mundo asesinaban ciudadanos indefensos y que lo siguen haciendo hoy. Porque hay un elemento asociado a lo segundo que tú dices. Hay gente que pretende transmitir la idea de que la sociedad venezolana es una sociedad que se rindió o que está neutralizada o paralizada. Bueno, el mes pasado hubo en Venezuela más de 700 protestas, en un contexto donde no hay luz, no hay internet y no hay gasolina. Es decir, la gente está movilizándose a pie, arriesgando además frente a un sistema represor brutal que ha asesinado a gente que está protestando por agua o por gas en la calle. Entonces, creer que esto es un proceso convencional y que simplemente hay que llevar a la protesta política que vimos durante estos 20 años, para que eso sí va a provocar una ruptura de la tiranía por sí solo, a mi modo de ver, no solamente es injusto, sino es suicida con la sociedad venezolana. Y la sociedad venezolana estamos dispuestos a luchar, pero siempre y cuando tengamos, a mi modo de ver, hoy en día, dos garantías. Una dirección política que no se va a desviar de la ruta, que en el momento final, donde hay que rematar digamos, asentar todo lo logrado, no se va a quebrar, como ha ocurrido durante muchas oportunidades en estos años. Y en segundo lugar, la seguridad de que hay una coordinación, una articulación de fuerzas internas y externas, de modo que no es dejar solo a la sociedad venezolana, muchísimo menos decir que de brazos cruzados esperamos que la comunidad internacional actúe. No, es el momento que la comunidad internacional acompañe lo que es la lucha, la energía, la fuerza y el coraje que ha demostrado en la calle el pueblo de Venezuela. Pero a la fecha de este viernes de agosto, por ejemplo, hay mucha disonancia, hay mucha imprecisión sobre qué va a hacer la oposición tras el llamado a no votar en la elección planificada por el gobierno para el 6 de diciembre. ¿Dónde está la propuesta alternativa? ¿Se están reuniendo ustedes? ¿Hay contactos entre los dirigentes políticos? ¿Hay conversaciones? ¿Están rearmando el juego, la campaña, el partido? Lo que sea que haya que rearmar. ¿Cuáles son en este momento estas gestiones que están haciendo ustedes para rearticularse? O
en el caso de María Corina, baila sola, como decía un analista el otro día? En primer lugar, permíteme que señale que en tu planteamiento hay algunos de los argumentos de la narrativa del régimen. En primer lugar, esto no es Sí, una elección, y en segundo lugar, sí hay una propuesta. Y hay una propuesta clara, porque los venezolanos sí hemos aprendido en estos 22 años. Han habido 29 elecciones, 15 referendos, y ha quedado claro que todas las veces y cada vez en escalada, el sistema los ha utilizado, el régimen los ha utilizado como mecanismos de mayor control social y de legitimación. Desesperadamente, un régimen que ha sido calificado como usurpador necesita retomar una ruta de legitimación, y nada le es más útil que unas supuestas elecciones, que no lo son, Omar. Porque si tú no tienes soberanía nacional, si el territorio venezolano está siendo ocupado y peleado por grupos criminales, 19 grupos criminales distintos que se pelean al territorio de Venezuela, un proceso de somalización como ha existido antes en nuestro hemisferio. Entonces, si no hay soberanía nacional, si no hay Estado de Derecho, tú me dirás si puede haber soberanía popular a través del voto. Eso no existe. ¿Y cuál es la alternativa? Pues bien, la hemos expresado de manera firme y clara. Le hemos puesto hasta un nombre, una operación de paz y estabilización. Es la única manera que un sistema criminal que tiene secuestrado el país pueda enfrentar las fuerzas que lo obliguen a aceptar términos de transición, de liberación de Venezuela. Venezuela está ocupada y hay que desocuparla. Es un país invadido que hay que desinvadir. Y ese es el planteamiento que hemos formulado. Decir que no hay propuesta, a mi modo de ver, es darle exactamente el juego al sistema chavista. capitalizar ese descontento y hacer que sea un motor para cambiar la historia. Bueno, el hecho que la gente esté en la calle demuestra que, a pesar de la represión y de las limitaciones para la sobrevivencia, hoy en día en Venezuela demuestra que hay una sociedad que además está muy consciente de que el drama y la destrucción está asociado a la permanencia del régimen. Es decir, ese vínculo entre la calidad de vida y el poder tener una nación con dignidad está absolutamente digamos, lo decide en la presencia del régimen en el poder, o por el contrario, la sacada del régimen, el desmantelamiento del régimen del país. O sea, esa relación política ya existe. Ahora, evidentemente, en la sociedad venezolana hay una profunda frustración, hay un gran descontento hacia el liderazgo político que una y otra vez se ha comprometido en avanzar por una ruta de fuerza y que al final ha caído en las trampas de la tiranía, le hace falsos diálogos o farsas electorales. Entonces la sociedad venezolana sí está hoy, Omar, en una posición de mucho juicio o aprehensión de asegurarse de que esta vez va a ser distinto, porque si no sería suicida, como te digo antes. ¿Y qué está faltando además? Yo creo que las señales adecuadas de la comunidad internacional que va a acompañar este proceso para que coincidan las fuerzas. Yo creo que ha habido un problema de coordinación en el pasado y es nuestra responsabilidad asumirlo y corregirlo. Ahora, creo que en este momento Sí. hacer política en Venezuela tiene enormes limitaciones, desde luego, pero aquí estamos. Y los grupos organizados y las expresiones de las organizaciones políticas, yo puedo hablar por 20 Venezuela, está en aumento cada día, obviamente adaptados a una realidad inédita, pero que en ningún caso se ha disminuido, sino que han encontrado formas creativas para superar estas restricciones y acompañar a la sociedad en un momento, como tú bien has dicho, de tanta confusión y tanta tristeza. Pero María Corina, el escenario internacional tampoco es favorable porque todos los países están enfrentando la peor crisis económica de la historia, inclusive desde la posguerra, y algunos países en más de 100 años, como el Reino Unido. Europa, toda América tiene sus propios problemas. No se corre riesgo de que este país se convierta en un paisaje, en un problema de venezolanos, y que cada quien tenga que ocuparse de sus propios problemas en estos países y por lo tanto haya poco que hacer que de verdad sea efectivo, más allá de Sí, esas declaraciones de qué preocupados estamos por la situación sí, de Venezuela. sí. Mira, tú sabes que mucha gente plantea eso, yo creo que eso es parte de la estrategia del régimen cubano, es decir, mira, aquí estamos, aquí está Cuba,
70 años después. Pero obviamente es otra realidad, digamos, geográfica, económica, política, y es otro momento histórico. Es decir, las fronteras venezolanas, en primer lugar, tú no puedes contener una dinámica criminal dentro de ellas. Y hoy en día, obviamente, con las telecomunicaciones y los distintos mecanismos que operan los sistemas criminales, no hay frontera física que le puedas imponer. Solamente mira lo que fue el año pasado. Las protestas que hubo desde Colombia hasta Chile. Y hoy en día nadie puede negar que ahí están los tentáculos en términos de la influencia económica, en inteligencia, en comunicaciones e incluso en agentes del régimen cubano-venezolano presente en las mismas. Entonces, tú podrías decir, quizás de una forma, tú sabes, muy, muy fría, muy cruda, como la que tú dices, bueno, si eso se contiene dentro de Venezuela, allá ellos los venezolanos, si se mueren, si desaparece. Pero es que este sistema no es contenible. Y yo creo que esto lo tienen muy, muy claro los organismos de seguridad nacional de las distintas naciones del hemisferio. Ahora, yo sí creo que hay que acelerar, porque hay pasos importantes y hay instrumentos importantes. En el caso regional venezolano, no solamente tenemos la Organización de Estados Americanos, con un líder muy claro y visionario y valiente al frente, como es Luis Almagro, pero también tenemos el Tratado de Río, el Tratado Interamericano de Asistencia Recíproca, que se activó su órgano de consulta en septiembre y que establece una serie de acciones sobre las cuales se puede avanzar. ¿Por qué no se ha hecho? Omar, yo ahí sí coincido contigo, creo que han habido serios errores en la dirección política local venezolana, que ha enviado señales confusas a muchos de estos gobiernos aliados y que han ralentizado este proceso. Pero eso es lo que hay que corregir, porque ya no es solamente para la subsistencia de la nación venezolana, sino para la subsistencia de la democracia en estos otros países, porque yo veo a Colombia, como te dije antes, en una posición de altísimo riesgo de caer en una dinámica similar a la venezolana. Ahora, en Venezuela también hay voces divergentes. Por ejemplo, ¿qué opinarías sobre la posición de la Conferencia Episcopal, los obispos que emitieron ese comunicado recientemente y que sirvió para todo tipo de interpretaciones? ¿Qué hacer para alinear esa posición, en este caso de los curas que han tenido un activismo político importante en Venezuela, y la posición de los partidos políticos grandes? ¿Qué hacer? ¿Qué se va a hacer después de ese 6 de diciembre o durante? Mira, yo creo que lo que es divergente es este comunicado reciente con lo que ha sido toda la posición histórica de la Iglesia. Y yo creo que eso es lo hay que reconocer. Yo no descalifico una institución por un evento que yo considero aislado y creo que en un futuro cercano vamos a ver cómo se realinea con la única posición que queda. Porque en el fondo, en este documento, como en declaraciones de algunos actores, lo que hay es una claudicación. Es decir, como no tenemos fuerzas, entonces hay que aceptar lo que la tiranía imponga. ¿Cómo que no hay fuerzas? O sea, si algo tenemos que reconocer es la consistencia, la resiedumbre, la resiliencia que ha tenido una sociedad como la venezolana, que uno tras otro, tras golpe, nos hemos levantado. Mira lo que está pasando en la comunidad internacional. Yo no creo que los países van a olvidar, no pueden desconocer lo que ocurre en Venezuela por su propia seguridad. Y creo que están pasando cosas muy importantes por parte de no solamente de los Estados Unidos, sino de las naciones que están involucradas en presionar en diversos planos, insisto, la justicia internacional, la policía internacional, el ciberespacio, las comunicaciones y desde luego el despliegue de fuerzas tangibles y concretas como la que estamos viendo en una operación antinarcóticos en el Caribe. Entonces, están ocurriendo eventos que se incrementan con sanciones a individuos o a operaciones que contribuyen a mantener el régimen de pie, porque ¿sobre qué se sostiene la tiranía de Maduro hoy? Sobre el sistema de represión, sobre el sistema de propaganda, sobre el sistema pseudo-judicial y sobre el financiamiento criminal, que fundamentalmente viene de petróleo, droga y oro. Pero sobre este último pilar, como tú bien sabes, las acciones están produciendo resultados y el régimen se está viendo asfixiado. Ahora, ¿qué hay que hacer? Acelerar esta política.
Y mi respuesta a los obispos y a la sociedad en general es que claro que hay una propuesta y claro que hay una ruta. Se llama la OPE, Operación de Paz y Estabilización, y implica que todos los venezolanos coloquemos nuestra energía y nuestra fuerza en el sentido del desconocimiento del régimen, de la energía y la denuncia y la protesta ciudadana, pero eso sí, haciéndole entender a la comunidad internacional que la hora de incrementar su presión sobre la tiranía es ya, es en este momento. Ya para terminar, un punto fundamental que la gente olvida, a veces se piensa que los partidos políticos son solo siglas, pero en realidad hay una estructura de personas que va más allá del voluntariado, del voluntarismo, y pasa por una estructura de organización importante. Con la diáspora, muchos jóvenes dirigentes se fueron del país, están intentando hacer su vida en otras naciones, y aunque es difícil desprenderse de Venezuela, es verdad que no tienen pues cómo aportar tanto trabajo, horas como económicamente para la estructura de los partidos. En Venezuela, ¿cómo están haciendo ustedes para enfrentar esa realidad y para mantenerse a flote estas organizaciones? Sobre todo con las dificultades que hay para llevar el mensaje de una manera masiva a la población que ustedes quieren movilizar y que les cuesta mucho hacerlo. Mira, esa es una pregunta importantísima, Omar, porque al final lo que te moviliza a ti, lo que te da fuerza para seguir en un contexto donde, como tú dices, cuando tú sales a enarbolar tus ideas, estás arriesgando tu vida literalmente en Venezuela, estás arriesgando tu familia, estás arriesgando tu negocio, tu subsistencia. Y aún así, yo puedo hablarte por 20. El partido y las estructuras están creciendo a una velocidad increíble y sobre todo con muchos jóvenes, en zonas rurales, en pueblos, y lo que yo estoy encontrando es una conciencia política y además la gente como que se ha sacudido las ideas socialistas que durante muchas décadas nos impusieron, es decir, el Estado todopoderoso, el partido, el que decide, las estructuras, digamos, jerárquicas, y el país cambió. Con las redes sociales, con las nuevas formas de articulación, el ciudadano está muy empoderado. Y eso no solamente lo estoy viendo aquí, lo estamos viendo alrededor del mundo. Nosotros ya hemos logrado articular equipos en 80 ciudades. Y bueno, al final son más de 6 millones de venezolanos que están alrededor del planeta, que tienen muchísimo que entregar, no solamente en conocimiento, en talento, en recursos, pero también generando una enorme presión a nivel de las estructuras de poder de cada uno de estos países y revirtiendo la narrativa del conglomerado criminal y la tiranía. Entonces, esto es un momento en el cual tú lo ves, por ejemplo, en España, y tú lo ves en Europa, donde los efectos de este sistema se están manifestando allá también como una lucha institucional muy peligrosa, y cómo entonces la diáspora se convierte en un instrumento pedagógico, en este caso para que los españoles vean que, como nosotros decíamos hace 20 años que Venezuela no es Cuba, deben tener mucho cuidado cuando dicen España no es Venezuela, porque también puede ocurrir ahí. Hay riesgo real de que el Podemos siga avanzando en España. Por ejemplo, en estos momentos están bajo escrutinio muy fuerte y obviamente en la justicia se determinará lo que pasó con el financiamiento a ese partido. Pero de hecho hay evidencias y declaraciones de que el chavismo lo financió. ¿Crees que Podemos está en una encrucijada y que la exportación de la franquicia chavista a España, que ocurrió en el pasado, esté ahora echando aguas? Las O evidencias haciendo agua? son, las evidencias, como bien dice, son contundentes. Todo dependerá de que la sociedad realmente asuma el riesgo que es una realidad hoy en día para la institucionalidad y la democracia española. Durante muchos años, cuando lo alertábamos, nos decían, no, eso son teorías conspirativas, como también como hace 15, 20 años alertábamos la presencia de Cuba, o hace más de 10 años yo hablaba sobre los vínculos con Siria o con Irán, y nos decían que éramos radicales, que éramos extremistas, y la verdad es que nos quedamos cortos, Omar. Entonces yo creo que el futuro de España dependerá, uno, fundamentalmente que la sociedad reaccione, y dos, que las instituciones estén a la altura. Y yo sí creo que la experiencia venezolana está sirviendo para que
los españoles abran los ojos, entiendan que esto es una cosa que va más allá a debates, digamos, de orden ideológico, doctrinario, pero tiene que ver con la esencia de las instituciones, de las democracias liberales y de la justicia. Entonces, yo sí creo que España está a tiempo, creo que va a reaccionar, como estoy segura que Venezuela va a avanzar por la única ruta que nos queda para la liberación, que es la conformación de esta amenaza real en el contexto de una operación de paz y estabilización que no solamente saque a las mafias, sino que permita avanzar por un proceso de transición tremendamente compleja y delicada, pero que no tengo duda alguna dará pie a la reinstitucionalización de una nación con pilares republicanos y éticos muy sólidos. Bueno, María Corina, muchas gracias por este valioso tiempo. Creo que será muy bueno para nuestras audiencias en América y en Europa tener estas versiones de primera mano. No sé si se nos escapa algún detalle que quisieras aclarar. Te lo quiero agradecer a ti, Omar. Creo que es un momento donde tú bien sabes cómo opera la censura dentro de este país y dentro de nuestro país y a veces fuera del país. A veces fuera del país. Y el régimen busca fundamentalmente, ¿sabes qué? Sembrar la desesperanza, el desasosiego, el hacernos sentir que no tenemos fuerzas, como te decía antes, y aceptar migajas. Y yo creo que si hay una nación que ha demostrado que nació para ser libre y para vivir en libertad plena, es la nuestra. Y yo tengo profunda confianza en los venezolanos, los que estamos aquí alrededor del mundo, y sé que en Venezuela se iniciará también el proceso de liberación de Cuba, de Nicaragua, y la desmantelación de todo este aparato y este conglomerado criminal. Así que avancemos con fuerza y con la convicción de que lo vamos a lograr. Muchas gracias. Gracias, gracias. Ha sido María Corina Machado. Presentó para ustedes Omar Lugo de The Objective y El Estímulo. Hasta la próxima. Buenos días, buenas tardes, buenas noches, en cualquier lugar del mundo donde se encuentren.